Vamos a hablar del trabajo. Vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar de la división del trabajo, del mercado laboral y vamos a hablar de algunos empleos atípicos, atípicos, como el empleo encubierto, el empleo donde hay intermediación laboral o llamado también multipartita, o algunos empleos a tiempo partido o parciales, que son los llamados part-time. Vamos a explicar algunas de sus diferencias, ¿ya? Un momentito, por favor. Muy buenas tardes, buenas tardes. Empezamos, jóvenes, empezamos, ¿ya? Lo que ustedes están viendo es lo que ustedes conocen el mercado laboral. Y este mercado laboral está formado por la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, ¿sí? La oferta de trabajo y la demanda de trabajo. A ver, cultura general. ¿Quién ofrece trabajo, jóvenes? ¿Quién hace la oferta de trabajo? ¿Quién se prepara, se capacita, estudia una carrera técnica profesional y luego con ese aprendizaje académico busca ejercer su carrera? Nosotros, las familias. Entonces, quien hace la oferta laboral es las familias. Y las familias somos más felices cuando los salarios tienden a subir, ¿sí o no? Pues mira, si los salarios tienden a subir, nosotros estamos dispuestos a trabajar más horas. ¿Ves el lapicito? Si las familias, si los salarios tienden a aumentar, nosotros estamos, ¿no? en esa, en esa disposición a trabajar más horas. ¿Y quién hace la demanda laboral? Las empresas. Porque las empresas son unidades de producción, ¿sí o no, jóvenes? Claro, son unidades de producción. Ellos producen bienes y servicios. ¿Pero qué requieren? Requieren de trabajadores. Requieren trabajadores. ¿Y esos trabajadores dónde están? Están en las familias. Las empresas requieren trabajadores que van a encontrar en las familias. Entonces, por lo tanto, quien hace la oferta laboral es la empresa. Perdón, la demanda laboral es la empresa. Vuelvo a repetir. Quien hace la oferta laboral son las familias. Y mientras los salarios tiendan a aumentar, mira lo que estoy haciendo, las familias están dispuestas a trabajar más horas o más personas están dispuestas a trabajar. ¿Ves? ¿Cómo está creciendo? Hay una relación directa entre qué? Entre el nivel de salario y las horas de trabajo. Muy bien, continuamos, continuamos. Pero ¿quién hace la demanda de trabajo? Las empresas. Las empresas hacen la demanda de trabajo. ¿Y cómo así, profesor? Mira, céntrate en lo que voy a hacer. Si las empresas demandan trabajo, mira, si los salarios son más altos, las empresas requieren de menos horas de trabajo o menos personas que trabajan. Pero si los salarios tienden a bajar, mira, si los salarios tienden a bajar, ¿qué es lo que va a pasar? Que las empresas dicen, los salarios están más bajos, están dispuestas a trabajar, a contratar más horas de trabajo o contratar más trabajadores. O sea, hay una relación inversa entre salarios y la demanda laboral.
La oferta laboral lo hacen las familias y la demanda laboral lo hacen las empresas. ¿Han entendido? Y cuando la oferta y la demanda interactúan libremente, se forma el salario de equilibrio y el nivel de empleo de equilibrio. ¿Sí? Aquí ya el mercado laboral está en equilibrio. ¿Quién hace la demanda? ¿Quién hace la demanda, jóvenes? La empresa, muy bien, la empresa hace la demanda. ¿Y quién hace la oferta laboral? Nosotros las fa. Muy bien, siguiente. Vamos a hablar de la división demográfica del trabajo, ¿ya? Vamos a hablar de la división demográfica del trabajo. Cuando se habla de la división demográfica del trabajo, se habla de los aspectos técnicos de cómo la población, el país, se va a dividir, ¿ya? Entonces, entonces dice así, mira, atento por favor, atentos, atentos, dice así. División demográfica. La población en el Perú, la población en el Perú, esa población que ya pasamos los 33 millones, esa población se divide de la siguiente forma. En P, que es la población que está en edad de trabajar, y la PN, que es la población que no está en edad de trabajar. ¿Qué es la P? La población en edad de trabajar. Comprende desde los 14 años a más años. Está tu hermano de 14, está mi tío de 80 años, si es que tiene fuerza para trabajar. Comprende de 14 a más. ¿Y qué es la PN? La población que no está a trabajar, solo menores de 14 años. Solo menores de 14 años. Este dato no es tan antiguo, jóvenes. Este dato data de qué? De Pedro Castillo. Este es el eslogan del gobierno de Pedro Castillo, ¿ves? Siempre con el pueblo. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué nos interesa? ¿Nos interesa qué cosa, jóvenes? Nos interesa la población de trabajar. Claro que si el joven tiene 14 años, 15 años, o la señorita tiene 14, 15 años, su labor no debe implicarse en un riesgo. Por eso Tamara, creo que ha sido Tamara la tenía Corazón Serrano, mintió a la agrupación diciendo que ella tenía 13 años, perdón, 14 años cuando tenía 13. Puede ser el caso, ¿por qué, profesor? Ocultó la información. Y es legítimo en el punto de vista, ¿por qué? Porque si tuviese 13 años no podría cantar en el grupo por la siguiente manera, porque el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo fiscaliza que tengas que tener 14 años. Ahora, cuando tenía 15 años, se pronunció el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo diciendo que, mira, la niña tiene 15 años, pero está dando concierto de madrugada. Si bien es cierto, la ley permite a partir de los 14 años trabajar con permiso de los padres,
Pero ahí también dice que ese trabajo no implica un riesgo. Y trabajar de madrugada en conciertos es un riesgo para el menor de edad. ¿Sí? Siguiente. Esa población debe trabajar en dos, PA y PI. ¿Qué es la PI? Población económica inactiva o simplemente población no activa. No, al ojo. Población económicamente no activa, o sea, el PI. PI, población económicamente inactiva o población económicamente no activa. Esta población económicamente no activa o PI, ya, representa de toda la población de trabajar casi el 30%. Para redondear, 30% de PI, 70% de PA. ¿Pero qué son los PI? Los jóvenes que tienen 14 años a más, que no trabajan, no buscan trabajo o no son remunerados. Los tres no, 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 no trabajo, no busco, y si es que algo hago alguna labor, es no remunerada. ¿Ellos qué son? Ellos son los PI, la población económicamente inactiva. ¿Han entendido? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta PI, siguen dos. ¿Cuáles son? El desempleo oculto, el desempleo oculto, el desempleo oculto y el otro se divide en inactivo pleno. Ellos son, ¿ves? La población debe trabajar siguen dos, PET y PN. La PET, la población debe trabajar siguen dos, PA y PI. La población económicamente inactiva, que forma parte de la población de trabajar, que están comprendidos entre personas de 14 años a más, no están dispuestos a trabajar, no buscarán trabajo, y si es que hacen alguna labor, es ad honorem, no son remunerados. Esa PI o población económicamente no activa, siendo dos, el desempleo oculto y el inactivo pleno. ¿Cuándo decimos que es desempleo oculto? Decimos que es desempleo oculto cuando la persona desea trabajar, pero no se atreve a buscar. Si desea y no busca, no formará parte de las estadísticas de personas que están buscando trabajo y consideradas como en desempleo abierto. De como no buscan, no se registra su pedido y entonces forma parte del famoso desempleo oculto o resignados laborales. Personas que dentro de su fondo y su corazón buscan trabajo, quieren buscar trabajo, pero no se atreven a buscar. ¿Ha entendido? En cambio, el inactivo pleno es otra cosa. El inactivo pleno son personas que no piensan buscar trabajo y no buscan. O sea, no desean y no buscan. Inactivo pleno. Desempleo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. ¿Todo claro? Ya. Mira, todo claro. ¿Eh? ¿Están volando? Como si me pones un helicóptero. Ya, a ver, ¿qué es un desempleo oculto? A ver, desempleo oculto significa que, por ejemplo, yo he buscado un mes, un año, 2 años, 3 años de trabajo.
Pero como toda la vida me cerraron la puerta, dijo, ya no voy a buscar. ¿Para qué si no encuentro? Y por más que yo desea trabajar, ya no busco. A eso llamamos desempleo. ¿Se entendió ahora sí? Ahora, terminamos. Ahora yo te pregunto, ¿y qué pasaría si después de una charla motivacional, estos resignados en el trabajo, mercado laboral, que por años buscaron un trabajo y no encontraron, decidieron empezar a buscar empleo? ¿En qué se convierte ellos? ¿En qué se convertirían? En PEA. Muy bien. ¿Por qué PEA, profesor? Se convierte en PEA, ¿por qué? Porque la población económicamente activa es la fuerza laboral, es el conjunto de personas, ¿no? Es la fuerza laboral, es el conjunto de personas que ejercen una actividad productiva y está siendo remunerada. Ejerce una actividad productiva y está siendo remunerada. Eso es la PEA. Aquel conjunto de personas que realiza una actividad productiva y está siendo remunerada. ¿Se entendió? Fácil, profesor. Fácil. Actividad productiva que siendo remunerada. Ahora, ojo, la PEA es personas que hacen actividad productiva siendo remunerada o personas que están no laborando, pero ¿qué están haciendo? Buscando trabajo. Y aquella persona que busca empleo se convierte en qué cosa? En una población económicamente activa. O sea, la PEA comprende dos cosas, los ocupados y los desocupados. Pero ¿qué es un desocupado o un desempleado en Perú? Aquella persona que busca empleo. Aquella persona que busca empleo. Ahora, de esos desocupados, que son aquellas personas que el último fin de semana en la encuesta buscaron empleo, se llama, tiene un nombre técnico, el desempleo abierto. El desempleo abierto. Entonces, profesor, ¿qué es un desempleo abierto? Aquellas personas que están buscando empleo. Desempleo abierto. Ya, ahora, siguiente. Este desempleo abierto, siendo dos, cesante y aspirante. ¿Quién es cesante y quién es aspirante? El cesante, jóvenes, el cesante es aquella persona que ya no se le ha renovado su contrato laboral. Es aquella persona que te dicen, venga, si el profesor Nilton Castillo, ¿sí? Usted, su contrato termina el 31 de marzo, no le vamos a renovar. Yo ya estoy siendo despedido prácticamente 2 meses antes, ¿no? O 2 meses, semanas antes. Entonces, como ya tengo una red de contacto porque tengo experiencia, voy a buscar empleo. Y se va a hacer rápido. En cambio, ¿quién es el aspirante? Aquella persona que por primera vez va a buscar un empleo. Y que por primera vez busca empleo, no tiene experiencia, ¿no? Y ese es el aspirante. ¿Cuántos aspirantes somos en el Perú? 300.000 a más aspirantes salen todos los días a corregir entrada. Y bien, ¿y quién es un
A cesante, al que no se renovó su contrato, tiene experiencia, y que es un aspirante, el que por primera vez va a buscar empleo. Que es un aspirante, aquella persona que por primera vez sale a buscar empleo. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Ya estamos hablando de la PEA, ¿sí o no? Ya hemos hablado del desempleo abierto, desocupados, ahora nos toca tocar los ocupados. Bien, la PEA ocupada es PEA que realiza actividad económica productiva y está siendo remunerada. Porque de pronto, si una persona no es remunerada, no forma parte de la PEA, en todo caso sería un PI, población económicamente activa, porque no es remunerada, es, ¿no?, ad honorem. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Bien. Estoy un poco incómodo acá. No hay mucho espacio. Bien. A ver, vamos a ver. Aquí. Yo soy preocupada, pero eso no implica qué cosa. No implica que yo esté adecuadamente empleado. Esa preocupada siguen dos. El adecuadamente empleado y el subempleado. Ya, ahora, ¿qué es un adecuadamente empleado? El adecuadamente empleado es aquella persona que está ejerciendo su profesión, arte, oficio, pericia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Su ingreso es mayor al ingreso mínimo referencial. Son personas que pueden trabajar más o menos de 35 horas por semana, pero su ingreso es mayor al ingreso mínimo referencial. Profe, ¿qué es el ingreso mínimo referencial? Es el ingreso que permite cubrir una canasta mínima de consumo. Aquí está, ¿ve? Esa canasta mínima de consumo es del ingreso mínimo referencial. Canasta mínima de consumo. Profe, ¿y esa canasta mínima qué cubre? La canasta alimentaria. La canasta que te permite cubrir tus calorías básicas. Bien, entonces, hablamos de lo siguiente. El adecuadamente empleado son personas, según los datos oficiales, son más del 50%. Ahí dice que cuando están trabajando, su remuneración supera el IMR, ingreso mínimo referencial. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el subempleo. El subempleo es una situación laboral cuantitativo, cualitativo, no deseable por la sociedad. Son subempleos aquellos puestos laborales donde, donde el salario va a ser menor al IMR, ingreso mínimo referencial. Bien, este subempleo siendo dos, visible e invisible. Miren, ¿cuándo es visible? Es visible, es visible cuando la persona trabaja pocas horas, trabaja menos de 35 horas por semana, desea trabajar más y no encuentra. Es visible cuando la persona trabaja menos de 35 horas por semana, desea trabajar más, pero no encuentra. Ese es visible. O sea, trabajan 3 horas diarias, 4 horas diarias, pero no superan, ¿no?, las 35 horas semanales. A eso llamamos
su empleo visible. ¿Y cuándo es invisible? Va a ser invisible cuando la persona, todo lo contrario, ¿no? Trabaje más de 35 horas por semana. ¿M? Trabaje más de 35 horas por semana, pero mira cuándo es invisible, ¿ah? Cuando su ingreso sea menor al ingreso mínimo de referencia. Entonces tenemos empleos visibles, invisibles, su empleo visible. Su empleo invisible, muchas horas, poco trabajo, poco salario. Visible, pocas horas de trabajo. ¿Ya? Bien, preguntas hasta aquí, alguna pregunta. La jornada laboral son 35 horas. El IMR es su sueldo mínimo, no necesariamente. ¿Por qué, joven, no es su sueldo mínimo? Voy a dar una justificación. ¿Por qué no es? Porque, porque la canasta mínima de consumo no es igual a la canasta básica de consumo. Estoy dando la explicación. La canasta básica tiene un conjunto de bienes y servicios. Servicios como salud, educación, esparcimiento, cines, teatro, y es más de 1.600 soles al mes para cuatro miembros de una familia. En cambio, la mínima se concentra en la cantidad de calorías necesarias para ejercer nuestras actividades diarias, o sea, es alimentario. El sueldo mínimo por ley se debe ajustar cada 3 años. Cada 3 años suben los precios, encareciendo la canasta mínima de consumo, que es alimentaria. Entonces, ¿por qué no es el sueldo mínimo, profesor? Porque la canasta mínima de consumo cubre una, porque el ingreso mínimo referencial cubre una canasta mínima de consumo y esa canasta mínima de consumo varía año tras año. ¿Ya? Bien. Termine de copiar el cuadro, copien el cuadro. Un ratito, voy a traer mi pastilla, ya. Un ratito, a ver. Bien, ahora, disculpen chicos, ya, ahora miren, jóvenes, si eso lo vamos a ver, lo vamos a ver, esto es lo que hemos presentado, es dinámico. Significa que todos los días la población se moviliza de P a PI, de PI a PA. Por ejemplo, el abuelito que hoy se jubila, mañana está en la PI, ¿sí o no? Claro, mañana está en la PI. ¿Por qué está en la PI, jóvenes? Profesor, una consulta, las 35 horas de jornada laboral es tanto para el sector, sí, es indistinto eso, ¿ya? Ya.
Ahora, mira, ¿no? Profesor, ¿de cuánto es el IMR? El IMR se va a mover en función de la canasta mínima de consumo. No confundir la canasta básica. La canasta básica tiene alimentos, bebidas, calzado, comunicación, educación, vivienda y enseres, entretenimiento, restaurantes y hoteles y bebidas no alcohólicas. Ya son, no son 7 rubros, sino son 9 rubros, modificados ya hace un año casi. Esta canasta básica supera los 1.600 soles este año, joven. El año pasado fue 1.600, este año lo va a superar, lo supera por la inflación. Entonces, una familia típica de 4 miembros, para cubrir sus necesidades básicas, necesita percibir un ingreso superior a los 1.600 soles. Pero esa es la básica. Y la mínima de consumo, ahí se va a retirar ciertos rubros. Y cuando retiramos ciertos rubros, no va a haber diversión, esparcimiento, y concentrámonos casi todo en la mínima, en la alimentación. Esa canasta mínima de consumo va a cambiar en función al precio de los alimentos. ¿Se entiende? Ahora, ¿y por qué no es igual al sueldo mínimo? Porque se supone que el sueldo mínimo a veces no sube, ¿sí o no? Hemos tenido sueldo mínimo hasta por 4 o 5 años que no ha subido. Sin embargo, en esas fechas los alimentos subieron, por lo cual el ingreso mínimo referencial superaba al sueldo mínimo. El dato exacto no lo tengo, pero debe estar en promedio de entre 1.200 a más el ingreso mínimo referencial, ¿no? ¿Ya? Era 1.100, pasando la pandemia era 1.100, antes que Pedro Castillo suba el sueldo mínimo a 1.150, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren un monto, ese ingreso mínimo referencial es un monto dinámico, cambiante, que está en función a la canasta mínima de consumo. Y esa canasta mínima de consumo, ¿qué contiene? Que tiene generalmente los productos alimenticios, ¿ya? Y no confundir con la canasta básica de consumo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ahora, esta canasta básica se utiliza para medir la pobreza. Aquellas familias o personas que no logren cubrir sus necesidades básicas o que gasten por debajo de los 400 soles al mes, que es el gasto per cápita, que no logra cubrir la canasta básica, será pobre. Para ellos no ser un no pobre, tenemos que gastar en promedio más de 400 soles al mes, según la línea de pobreza del DNI. ¿Ya? Muy bien, continuamos, continuamos. Ahora vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Ejercicio. Repito nomás. Una señorita que es ingeniera, que es bachiller en ingeniería industrial, y para sacar el título de su facultad de ingeniería le pide 400 horas académicas, 400 horas de prácticas preprofesionales en el sector industrial. Ella, al no tener las horas, decide trabajar ad honorem en una empresa allegada a su padre, donde no va a recibir ningún pago por 4 meses para completar sus 400 horas de práctica. Pregunto, ¿dónde estaría ella?
ver, ahora, hola, hola, hola. No veo la pues, así veo, ¿no? Qué raro. No. Ah, profesor, sí. Estaría en la no PA o PI, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está laborando, pero no está siendo remunerada, ¿sí o no? Los bomberos, el amo de casa, la ama de casa, los jubilados, los rentistas, los estudiantes a tiempo completo son PI. Ahora, como ha hecho una buena práctica preprofesional, el dueño de la empresa le dice, ¿sabes qué? Quiero que te quedes en la empresa. Te voy a contratar como jefa de planta. Vas a percibir 8.000 soles. ¿En qué se convierte ella? En PEA, perfecto, perfecto. Ahora, ahora, si ella con los 8.000 soles logra pagar una maestría en la mejor universidad de Latinoamérica, que podría ser la de Río de Janeiro, en todo lo que es un proceso automatizado en el ensamblaje de vehículos, y como ella está trabajando en el Perú y aquí no se ensambla vehículos, decide renunciar al trabajo actual en el Perú y viajar a México e intentar ingresar a la fábrica más grande que tiene México, que es de la Nissan, vehículo japonés, que se ensambla en México, donde va a percibir un ingreso de 10.000 dólares mensuales. ¿Cómo se llama ese tipo de desempleo? Que renuncio a mi empleo actual porque aspiro a empleos mejores. Allá. Claro, ella sería cesante. Bien. Pero, ¿cómo se llama ese desempleo? Aspirante ya no, porque tiene experiencia laboral. Ya. Recuerda que fue practicante y ahora fue jefa de planta. Cesante, ya, cesante. Ya, olvídate la clase de ahora, ya, del PPT. Ahora entramos a otro tema. Clase de desempleo. Ahora te pregunto, ¿cómo se llama el desempleo que lo sufren las personas calificadas que son desempleos voluntarios porque deciden renunciar a su empleo actual para aspirar a un desempleo o un empleo mejor? Ya sé, desempleo abierto, pero ese desempleo abierto tiene variantes, ¿sabían eso o no? Entonces pasamos a la siguiente PPT. ¿Quién rayó? Yo lo relleno. A ver, ahí está. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo se llama el desempleo que sufre Laura, una especialista, una maestría en la mejor universidad de Latinoamérica en automatización industrial y que decide renunciar a su empleo actual, que es una microempresa en Villa de Salvador, para intentar postular a una transnacional? Así es, el friccional. Inteligente, ¿ves? Solamente lees el concepto y ya tú sabes mucho. Entonces, ¿qué es friccional? Desempleos voluntarios, de corto plazo, personas capacitadas
y que renuncian a su empleo actual porque aspiran a trabajar a empleos mejores. A eso llamamos el friccional. ¿Han entendido? Yeah, 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 yes, sí, ¿no? Bien. ¿Y cómo se llama el desempleo? El desempleo, ¿cómo se va a llamar el desempleo de largo plazo, involuntario? O sea, involuntario porque yo quiero trabajar y no encuentro, donde hay un desequilibrio en el mercado laboral, donde la oferta laboral es mayor a la demanda laboral, donde el mercado no requiere esos trabajadores, porque quizás la innovación tecnológica ha hecho desplazarlos y que esa persona o esos conjunto de personas que se especializaron en una determinada actividad, ya el mercado dijo, oye, ¿qué es eso? Eso ya no requerimos. Lo que tú sabes no se requiere acá en el mercado. No es el cíclico, el estructural, el estructural. Estamos hablando cosas serias, ¿sí o no? ¿Qué es un desempleo estructural? Un desempleo involuntario, cuando se origina un desequilibrio en el mercado laboral, cuando la oferta, o sea, las familias intentan ofrecer ese trabajo, pero la demanda dice, ¿sabes qué? Ya no lo requiero ya. Y se da normalmente por innovaciones tecnológicas. Al final de los 70, Japón introduce la automatización en el ensamblaje de vehículos. Miles de obreros japoneses perdieron su empleo porque fueron despojados o desplazados de sus centros laborales por la máquina. Y estos miles de trabajadores, al dedicarse solamente al ensamblar vehículos, y a pesar que la industria automotriz es grande en Japón, ya no encontraban trabajo. ¿Por qué, profesor? Porque lo que sabían hacer, el mercado ya no lo requería. ¿Ya? Estoy explicando, mira, estoy explicando. Profe, ejemplo para que me quede claro. Mira, ejemplo. Yo soy, yo soy un técnico electrónico de reparación de DVDs y Blu-ray. A ver, pregunto, ¿tendré chamba o no tendré chamba? No. ¿Por qué, profe? Porque, profe, lo que usted está ofreciendo, el mercado no lo requiere ya, ¿sí o no? ¿Quién necesita ese tipo de empleo, profesor? No. Desempleo friccional o estructural, perdón, no estructural. Ya no es demandado. O sea, la oferta es mucho mayor a la demanda. Yo soy un especialista elaborando juguete de madera. Te hago camioncito de madera. Te hago juguetitos de madera. Pregunto, ¿quién, quién va a demandar ese trabajo? Ese oficio. Profe, nadie, no, profe, profe, va a morir de hambre, profe, ¿por qué? Porque el mercado ya no lo requiere. A eso le llamamos estructural, ¿sí? Estamos definiendo dos clases de desempleo, el friccional y el estructural, ¿sí? Bien, siguiente, siguiente. Ahora, ¿y qué es un empleo o un desempleo? ¿Qué es un desempleo
¿Qué es coyuntural o cíclico? Fácil. Las economías jóvenes no crecen de manera pareja, saben eso, ¿no? Las economías crecen de este sentido más o menos. Si este es el Producto Bruto Interno, y esto mira, Dios mío, ¿qué he hecho? Si este es el PBI y este es el tiempo, las economías a veces se crecen y luego caen, se recuperan, caen, se caen, caen, se pueden recuperar y así hacen esto. O las economías hacen esto. Por eso me parece el gobierno de Velasco Alvarado, Belún de Terry, Alan uno, claro que sí. Y él nos llevó hasta el fondo. Pero luego viene Fujimori, le da una estabilidad a la economía y siente la base para el crecimiento económico de Toledo, Alan, Ollantumala, PPK, Vizcarra y hemos crecido enormemente. Pero llega el COVID-19, ¡ah! Nos bajó, ¿sí o no? Cayó profundamente el PBI, pero hicimos el efecto rebote y nos recuperamos rápidamente. Esa es más o menos la historia económica de los últimos 50 años. Las economías se recuperan y caen, caen y se recuperan. Pero ¿qué sufre? ¿Quién sufre? Las personas. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, joder, pasa lo siguiente. Cuando crece el PBI, se llama crecimiento económico. Y producto de ese crecimiento económico cae el desempleo. Cae el desempleo. Pero continuamos. Cuando cae el PBI, cuando cae el PBI, aumenta el desempleo. Y a eso le llamamos desempleo cíclico o coyuntural. ¿Es muy distinto al estructural, sí o no? Claro, profesor, porque el estructural es un desempleo a largo plazo. Aquí el coyuntural o cíclico va a depender de la actividad económica. Si la economía se recupera, encontramos empleo. Si la economía se cae, perdemos empleo. Pero el estructural no, pues. Porque el estructural va a estar así, ve. Así. Así la economía se recupere o no recupere, el estructural debe estar así. Estático, de largo plazo. ¿Sí? Ahora, ¿la informalidad afecta el crecimiento económico? Sí, en la productividad. Recuérdense que nosotros tenemos una economía más o menos así. ¿Ve? Todo esto es formal y la diferencia es una economía informal. Pero si nosotros lo llevamos a la gráfica, todo lo formal, todo lo formal representa el 80% de la producción en la economía. O sea, profesor, ese 20% de la formalidad, ¿cuánto crea? El 80% del PBI. Y ese enorme 80% de la informalidad, ¿cuánto aporta el PBI? Solo un 20%. Entonces, cuando usted pregunta, profesor, ¿la informalidad afecta al crecimiento del país? Claro que sí, porque afecta a su productividad. Bien, entonces la pregunta es, ¿se entendió aquí el empleo coyuntural cíclico, estructural y friccional? Pregunten, jóvenes, pregunten. Muy bien. Ahora continuamos con qué.
con el estacional, ¿ya? El estacional. Miren el dibujito, este está bien bonito, ¿ah? El estacional es esto, a ver. Se debe a aquellas actividades que no se realizan en determinados meses del año. Va a haber temporadas del año, jóvenes, que Machu Picchu amanece con lluvia y nublado, y ahí cae la temporada de turismo para la ciudad de la Inca. No vienen, porque no hay campaña turística ni en Europa, ni en Asia, en Estados Unidos en esas fechas. Caen fuertemente los turistas extranjeros y nacionales. Si cae fuertemente, yo pregunto, ¿el hotel seguirá manteniendo a sus 10 recepcionistas y cubrecamas? No, profesor, porque a lo mucho en temporada baja se llena 3 4 cuartos, suficiente con el recepcionista y ese es de papel de limpiar o cubrecama. Otro ejemplo, profesor, como el mercado turista es temporada alta y baja, cuando es baja, las empresas requieren al 100% de su capacidad de su uso, no, profesor, cae la oferta hotelera, cae la oferta de restaurantes, es más, algunos deciden cerrar el negocio e irse a trabajar a otro lado. A eso le llamamos estacional o temporal. ¿Se entendió? O a otro ejemplo, a ver. Bien, entonces ya tenemos esto, ¿no? El coyuntural cíclico, el estructural, el friccional y el estacional. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo te pregunto y tú me dices qué tipo de empleo es ahora, ¿ya? Juan trabaja en un hotel, ¿ya? Cerca a su universidad, aprovechando la cercanía. Es un hotel donde reciben parejas eventuales y algunos turistas que van a hacer su recorrido por el Callao, extranjeros. Aprovecha porque practica el idioma extranjero que está estudiando en un instituto de idiomas como el británico. Él está en el noveno ciclo de su carrera de administración hotelera y marketing. Al graduarse y culminar su idioma extranjero como segunda lengua, porque lo domina a la perfección ya, él decide renunciar porque piensa postular en la siguiente campaña de hotelera a una cadena reconocida como el Westin, que está en Miraflores. Pregunto, en ese lapso de que está desempleado porque aspira a un empleo mejor, ¿qué tipo de desempleo va a sufrir? El friccional. Así es, el friccional. Muy bien, continuamos. Bien, chicos, ¿ah? Bien. Vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar del desempleo o los empleos atípicos, ¿ya? Atípicos. ¿Qué son atípicos? Son empleos, son empleos que en el extranjero son muy pocos, esos tipos de empleos. Y son atípicos por eso.
Pero en el Perú suele pasar que se vuelven típicos. O sea, lo atípico allá es lo normal acá. Somos un mercado laboral muy informal. De cada 10 personas que trabajan en el Perú, aproximadamente 10, 8 trabajan en la informalidad. O sea, en el Perú es una bendición trabajar en el sector formal, como en nuestra economía. Normalmente somos informales, informales, ¿ya? Digo normalmente, jóvenes, ¿ah? Porque cada 10 trabajadores, 8 están en la informalidad. Es una tremenda cifra, ¿ya? Es una tremenda cifra, ¿no? Por ahí, cuando llega Navidad, no todos tienen una gratificación, jóvenes. Y acá en el mundo de las pre hay una tremenda informalidad, ¿ya? Una tremenda. La academia es una de las pocas academias que respetan los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Es una de las poquísimas. El resto te hacen un contrato medio trucho, ¿no? Es lo que se va a ver es la, el empleo informal dentro del sector formal. Porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a hablar de lo siguiente, ¿no? Que la economía es informal y los informales trabajan en las empresas informales. No necesariamente es cierto, porque hay millones de personas en el Perú que trabajan en la informalidad dentro de empresas formales. Y una de ellas es el mundo de las pre, el mundo de las pre. Pues son poquísimas academias que realmente valoran el trabajo del profesor y te dan una formalidad, ¿ya? Y esta es una de las academias en las que estamos nosotros, es una de las poquísimas acá, ¿ya? Bien, que es mucho. Bien, empleo temporal. ¿Cuándo es un empleo temporal? Un empleo temporal es es un empleo que tiene fecha de inicio y fecha de corte. Por eso está el calendario. O sea, sabemos el inicio y sabemos el final. Como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Eso es, ¿sí? O sea, tiene fechas de inicio y tiene fechas de corte, final. Dios mío, se me está acabando la tinta, creo, no sé por qué. Eso es, ¿sí? Contrato de duración determinada, contratos basados en proyectos, en tareas, trabajo estacional, trabajo ocasional, incluye trabajo por días. A ver, ejemplo, profesor, llega la pandemia y el mes preocupado porque los jóvenes de los centros poblados y los pueblos, los distritos han perdido su empleo, le transfiere recursos a las municipalidades distritales para que creen empleos temporales. Ejemplo, profesor, el empleo que se aprobó en plena pandemia, que consistía en que los jóvenes tenían que hacer trabajos manuales en los parques, limpieza de parques, ordenamiento de parques, podado de los parques, de los jardines, empleo temporal. Duración 6 meses, 4 meses, 3 meses, empleos temporales. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Fácil, ¿ah? Fácil. Bien. Ahora, ¿cuándo le vamos a llamar un contrato por meses? Claro. Profe, pero eso no, profe, pero yo soy ingeniero también. De repente tú eres arquitecta, bien, y él reconocía, ya estás siendo conocida en el medio. Y como arquitecta te llama una inmobiliaria porque va a construir un condominio. Y te dice, ¿sabes qué, arquitecta? Tenemos un problema con el diseño de los interiores de esta torre. No nos cuadra, no cuadra el ropero, no cuadra no sé cómo hacemos. Pero tú eres una, y tienes pues tu talento, a ver, tú das unos cuantos días para estudiar, a ver, medidas, trazos, tal, 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 y haces una hermosa distribución de esas torres. Muy bien. Te contrataron por una semana, 15 días, hasta no dure el proyecto. Mandas tus copias, tus planos, tus maquetas,
Te lo aprueban, se terminó tu chamba. Anda, pasa caja a cobrar. Empleo temporal. Ahora, ¿cuándo es un trabajo a tiempo parcial y a pedido? Sencillo. A tiempo parcial significa que es un tiempo partido, ¿sí o no? Ahí está el reloj, ¿eh? El reloj no marca las 8 horas. El reloj te está marcando menos de 8 horas. Puede ser 4 horas, part-time, medio tiempo. Puede ser 6 horas. Puede ser 3 horas. Profe, 2 horitas. Es a tiempo parcial y a pedido. Hora de trabajo normal, normal más reducidas que las equivalentes a tiempo completo. Empleo a tiempo parcial, marginal, trabajo a pedido, incluidos los contratos de 0 horas. ¿Se entiende? O sea, profesor, yo soy estudiante preuniversitario que estoy en el tercer ciclo de mi carrera de administración y que por ahí quiero tener un ingreso para mi fotocopiado, mis pasajitos. Entonces me presento ya como pasé el turno noche en San Marcos, que se inicia de las 5 hasta las 10 más o menos. Entonces, profesor, en la mañana voy a aprovechar mi tiempo para trabajar. Y justo me ha llamado una empresa llamada Enel. ¿Qué voy a hacer en Enel? Voy a trabajar como recibidor pagador. Voy a trabajar en la ventanilla, part-time, de 8 o de 7 que abre la tienda hasta la 1 de la tarde. Profe, yo trabajo en la mañana. Pues puedes trabajar en una tienda de comida rápida, en Bembo, de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, 8, 9, 9 de la noche. Empleos part-time, por tiempo parcial, o de las 4 a 5, de 5 a 10. Son muchos horarios de trabajo. Y esas empresas de comida rápida dan una flexibilidad porque sus trabajadores, sus colaboradores son personas que tienen cierto nivel de preparación ya. Ahí está la amabilidad, el buen trato. Eso pide, eso exige la franquicia, ¿no? Por eso es a tiempo parcial, part-time, a tiempo partido, partido, no partido, partido. Eh, Así es, Marlon Brando. O empresas que contratan lo que dura un proyecto. Así es. Los contratos CAS, ya. Lo, un contrato CAS es un contrato temporal. Puede ser, jóvenes, puede ser, porque yo sé de contratos CAS que duran un mes. Y qué incertidumbre de ese señor, ¿no? O esa chica, porque cada mes le renuevan contrato. Tremenda inestabilidad laboral, ¿no? Así es, Sheila. Puede ser, dependiendo de la modalidad de la duración del contrato. Hay contratos CAS que duran 3 meses, 3 meses, son temporales. Bien, continuamos. ¿Quién le sigue? La relación de trabajo multipartita. ¿Ya? Multipartita. Vamos por acá, ¿ya? Esto es una triangulación del trabajo. Aquí yo tengo a Telefónica, Telefónica. Aquí yo tengo atento, atento.
y aquí yo tengo al trabajador. Si tú observas cuando hacen la instalación de líneas de telefónica que un operario, ¿sí o no? Con su uniforme telefónica y tú piensas que trabaja directamente en telefónica, ¿sí? ¿Cuándo van a ese técnico? Pues no, porque trabaja directamente en la telefónica, es una empresa grande, española, ¿sí o no? Pero no es así. En el Perú todo se vale. Y cuando digo todo se vale, significa que en el Perú lo que hacen las empresas es tercerizar, ¿no? Por ejemplo, esta persona trabaja en el 103, atención de reclamos de Telefónica. Muy bien, yo sé que trabaja en Telefónica, pero Telefónica, ¿qué ha hecho? Contratar a Atento, que es un tercerizador laboral, un intermediario laboral, y este Atento contrata directamente al joven para que trabaje en Telefónica, en su red 103. ¿Qué hace Telefónica? Le paga a la empresa intermediaria y esta empresa intermediaria le paga a la... A eso llamamos, a eso llamamos desempleo funcional. Entonces, ¿cuándo es multipartita? Cuando hay una intermediación laboral, cuando hay un subcontrato, cuando hay una cesión temporal del trabajador hacia otra empresa. ¿Cuál es la razón de ser? La razón de ser es que Telefónica lo que está esperando es despedir rápido a los trabajadores, renovar trabajadores para no pagarles los derechos laborales. Recuerden que un trabajador que llega a pasar los 5 años adquiere un contrato de, no de estabilidad, sino un contrato de servicios de manera indefinida. Y cualquier despido de esta persona, a la empresa le cuesta muy caro despedir, porque tiene que liquidarlo, la compensación por tipos de servicios, ¿no? Sale un platal. Para obviar eso, ¿qué hace? Terceriza, le dice atento, o le dice, no sé, a otra empresa, quiero chicos para que trabajen en la atención de reclamo. ¿Cuánto quieres? 100, 200, 300, todos mandando chicos. Pero esos chicos que trabajan directamente para la institución, cuando le paga a la empresa tercerizadora, la que le está mochando un poco su salario. ¿Sí? ¿Se entendió que es un multipartita? Ahí está Marlon, la famosa Service, que en algún momento se hablaron con Toledo, Mala, incluso dijeron las malditas Service. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la maldita Service? Porque se llevan una parte del salario de los trabajadores por la tercerización laboral, que ya con Castillo se promulgó y se prohíbe. No se puede permitir que una chica universitaria que trabaje en el banco trabaje como cajera, pero en una cooperativa trabaja de un tercero. No se permite eso ya. ¿Por qué? Porque el banco tiene que contratar directamente porque es su rubro. Pero sí se va a permitir que en el banco se contrate a una empresa de seguridad y vigilancia, porque no es su rubro. Ahora, ¿y cuándo es un empleo encubierto o un empleo dependientemente económico o económica? Fácil, yo soy una empresa formal, ¿no? Y que tengo pedidos constantes con familias que están frente a mi zona industrial, a mi fábrica. Y por años yo le digo, pela las habas, pela las habas, pela las habas. Acá tengo más pedidos, pela las habas.
Y esas familias me dan las habas perdidas, yo las frío, las embolso en un empaque bonito y te vendo como habas saladitas. Profe, pero son 30 años que esas familias trabajan para la empresa, ¿sí o no? Son 30 años que la familia depende económicamente de esa empresa, ¿sí o no? Pero nunca los he incluido en mi planilla laboral. Nunca son trabajadores directamente de la empresa, sino que yo a pedido o empleos económicamente dependientes. Empleo encubierto, empleo por cuenta propia, económicamente dependiente, empleo por cuenta propia, falso, clasificado erróneamente. Bien, preguntas, por favor, preguntas, alguna duda. Ya, ahora miren, si nosotros vamos a ver el empleo multipartita, aquí no es cualquier empresa, ¿sí o no, joven? Son empresas normalmente grandes. Entonces, ¿este trabajador gozará de beneficios laborales? Claro que sí, porque no podría aceptar de Movistar que dentro de sus instalaciones trabaje una persona desprotegida. La multaza que le va a caer por parte del Ministerio eh, de Trabajo. Pero lo que va a pasar cuando es multipartita, el salario que debe ganar ese trabajador, parte se lo lleva la empresa tercerizadora. Eso es la explicación. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió multipartita? ¿Encubierto? Ya, encubierto. Mira. Ustedes, yo tengo un taller textil que fabrico jeans. Soy de la fábrica Fordan o Levi. Y normalmente, ¿qué hago yo? Tengo 100 empleados, obreros, pero ellos no me abastecen la producción. Entonces, yo tengo 30 afuera que trabajan también para mí, pero que son familias y que yo llevo constantemente pedidos de corte, remallado, hacer botones, ojales, etcétera, etcétera. Y esa relación es por año. Profe, entonces, ¿qué está pasando con esta familia? ¿Depende económicamente de mí, de la empresa, sí o no? Pero forma parte de la planilla, no. Yo reduzco costos un montón al tenerlo afuera. No hay planilla, no hay gratificación, no hay CTS, no hay vacaciones. Si se enferman, allá ellos ocurren con sus gastos. Eso es el económicamente, dependiente o empleo encubierto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, miren, repasamos. Yo hago ejemplos y tú me vas a poner el concepto. ¿Está bien o no? Yo hago ejemplos y tú me pones el concepto. ¿Ya? Uno, uno. Nilton trabaja en el BVA como cajero, recibe pagador, ¿no? Recepción ahorros, paga retiros, etcétera, etcétera. Al fin de mes recibe su pago, una boleta de pago, que no es del BVA, sino que es de una cooperativa de trabajo. Él a reclamar dice, no, nosotros no te debemos contratar directamente, sino que la cooperativa de trabajo nos ha cedido a usted para trabajar en nuestra instalación. Entonces, Nilton, ¿qué tipo de empleo está sufriendo? A ver, multipartida. Puede ser de Gloria en Arequipa, ¿no? Gloria en Arequipa, ¿no? Dice que da créditos a los ganaderos, mira, en Arequipa, para que pidan un crédito y le dé buena comida, ¿no? A las vacas y su lechecita de la vaca sea más rica. Así es.
De repente es un trabajo, ¿no? Un empleo encubierto. Porque ese señor trabaja años recolectando leche para Clover, ¿no? Muy bien. Pues, el ejemplo multipartita, ¿por qué? Porque es un intermediario laboral, ¿sí o no? Así es. Muy bien. Camila, estudiante de la academia a tiempo completo, al tener problemas económicos, decide trabajar para solventar su examen de admisión de San Marcos. ¿Dónde estaría? A tiempo parcial puede ser, ¿no? Ajá. Ujú, muy bien. Y José Gabriel decide saber cuánto es el nivel de desempleo en el país, por lo cual, ¿qué datos son primordiales allí? Parcial, sí, ¿no? Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué hora tenemos? 16:42. ¿A qué hora terminamos, jóvenes? ¿A qué hora terminamos? Porque hemos tratado de dar los conceptos básicos, ¿ya? Falta 8 minutos nada más. Ya. Uno, ¿qué se tiene por empleo multipartita? No, es que yo tengo que editar en otro salón. Pero vamos a hacer, o sea, lo bueno que el virtual y bueno que el ciclo, usted yo veo que dominan el tema, es que se puede avanzar varias cosas. Se puede hablar de varios modelos, por ejemplo, ¿no? Pero este es el intro, pues. De allá se arranca luego ya con ciencia económica y se va a hablar micro, macro, normativa positiva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Uno, ¿qué marcamos la uno? Casa, ¿no? Casa, muy bien. Dos, principal diferencia entre el empleo tradicional y el desempleo estructural. La dos, ¿qué marcaríamos? A ver, besito, bien, dos besitos. Tres, ¿qué desafíos pueden enfrentar los trabajadores en empleos multipartita? Multipartita, profe. Profe, parte de mi sueldo se lo mochan quién, en la cooperativa de trabajo, don profesor. Sí. Tasa de acceso a los beneficios sociales, no, porque como es un multipartita, normalmente se hace en la formalidad, ¿ya? En la formalidad. Entonces, una empresa que es grande, como una mina, por ejemplo, que hace empleo multipartita, terceriza, no va a aceptar que el obrero esté protegido, porque eso afecta a sus finanzas, ¿no? Las grandes empresas, por ejemplo, cuidan mucho su prestigio. Si bien es cierto, tercerizan, pero, pero eso no implica que lo vas a privar de beneficios sociales. Entonces la 3 no podría ser enano. Así es.
¿Te imaginas que un obrero entre a la mina y la mina colapse y que el mundo entero se entere que Barrick o que, no sé, Southern Corporation contrataba obreros de manera informal? ¿Qué pasaría en la bolsa de valores con sus acciones? Se desploman, joven. Pero como tiene un afán lucrativo en las minas, terceriza. El que entra al socavón es el minero que no trabaja en la mina, trabaja por una contratista. Eso era el Perú, joven, hasta que se aprobó la ley que prohíbe la tercerización laboral. Significa que la mina que entra, el socavón, ¿sí o no? Su día principal es extracción. Entonces sus obreros tienen que trabajar directamente para la mina. Porque todo se tercerizaba, jóvenes. Todo, absolutamente casi en el Perú se tercerizaba todo. Las grandes empresas tercerizaban. ¿Y eso qué implicaba? Una reducción de los salarios de los trabajadores, ¿no? Una falta de seguridad laboral, porque en cualquier momento me despiden y no me despide la mina, porque si la mina me despide me tiene que indemnizar fuertemente. Me va a pedir un subcontratista que ese no tiene dónde quedarse muerto, supuestamente. Avión. Cuatro, ¿cuál es el beneficio potencial del empleo multipartita para las empresas? Avión. Muy bien, avión. Siguiente. ¿Cómo puede afectar el subempleo por ingresos a la economía en su conjunto? El subempleo por ingresos, personas que trabajan más de 35 horas por semana, pero su ingreso es menor al ingreso mínimo referencial. ¿Cómo podría afectar eso? Ah, profesor, ¿cómo podría afectar el subempleo por ingresos? Porque ante la población ganar muy poco tiene poca capacidad adquisitiva afectando la demanda agregada. Cinco avión, cuatro avión, cinco avión. Seis, ¿cómo podría afectar el desempleo multipartita en una economía en general? Hay multipartita en una economía en general. Ah, cuando se terceriza el trabajo, cuando hay una subcontratación, donde la empresa por reducir costos, y claro que va a ganar más, gana más, pero ya está desprotegiendo al trabajador, ¿sí o no? De las brechas sociales se van a aumentar. Así es, Sheila. Entonces, sería Bebote o Bolivia. Seis besos. Siete. ¿Qué se entiende por desempleo oculto? Desempleo oculto. Siete. Avioncito. Avioncito. Ocho. ¿Cómo puede afectar el subempleo por ingresos y la calidad de vida de los trabajadores? Mucho, profesor, porque si es un empleo por ingresos, trabaja muchas horas para poco salario, ¿no? 8, avión. 9, ¿qué se entiende por población económicamente activa y cuál es su importancia en el análisis económico? A, la PEA está formada por población ocupada y población que está buscando activamente trabajo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué marcamos con respecto a la 9? 9, enano. 10, beso. 11, 11, casa. 12, dedote, dedo, dedo, dedo. Voy a repetir, 9, enano.
10 beso, 11 casa, 12 dedo, 13, y pues nos ganó. A ver, vamos. 9, 9, enano. 10, besote. 11, casita. 12, dedo. 13, 13, dedo. 14, dedito. Y la 15, a ver, ¿qué marcamos la 15? Con una inversión inicial de 196 millones de soles, el gobierno lanzó un programa de emergencia social productivo en el área rural a trabajar. Se tiene proyectado generar 49.000 puestos de trabajo en los próximos 6 meses en la concreción de obras locales como el tendido de redes de agua y desagüe, sistemas de riego e infraestructura vial, que benefician a 4 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Los empleados, los empleos serán permanentes, no es temporal, ¿sí? Beso, beso, ¿no? No, no es beso. La 15 es dedo, 15 dedos, dedo, 15 dedos. Bien, y con eso estaríamos terminando la clase de hoy, joven, ¿ya? Bien, ahí le voy a pasar el PPT, ¿ya? Le paso el PPT a Miss Ale para que se comparta con ustedes. Y en el PPT también hay preguntas adicionales, mira, hay preguntas adicionales. Lo pueden hacer, ¿ah? Mira, a ver, ¿cuántas preguntas te vas a llevar? ¿Ya? ¿Ya? Ahí lo pueden estar practicando, ¿ya? Bien, chicos, sería todo por hoy. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, chicos, cuídense. Nos